adivinarías si te pregunto qué tienen en común estas mujeres? Su común denominador revela una de las amenazas a las que están expuestas muchas mujeres. Ellas fueron víctimas de feminicidio. El homicidio agravado por razones de género se extiende a nivel mundial. Según datos de la ONU, cerca de 89,000 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente en 2022 por razones de género en todo el mundo, la cifra más alta registrada en las últimas décadas. Más de la mitad de esos asesinatos fueron cometidos por la pareja o por un familiar de la víctima. Eso quiere decir que cada día más de 133 mujeres son asesinadas por un familiar. 133 mujeres por día. La amenaza es palpable. Pasas con un miedo constante y con un pensamiento de alerta totalmente porque puede pasarte algo, solamente por ser mujer, cosa que no debería ser así. Hubo un tiempo en el que también andaba un taser, que era como, por si acaso algo pasaba, lo andaba en mi mochila. Y siempre cargo con una navaja o un paraguas. En América Latina, el número de víctimas de feminicidios en 2022 fue de más de 4,000. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en la región muere una mujer cada 2 horas por esta razón, una cifra aterradora. El miedo nos acompaña cuando caminamos de nuestros colegios, universidades o trabajos hacia nuestras casas. No vamos tranquilas. Pidiéndole a Dios, honestamente, porque en las calles es inevitable no estar expuesto, ¿no? al peligro. Simplemente así. Comendarse a Dios siempre. Siempre estoy como al pendiente de quién va atrás mío, quién va adelante, qué está pasando. Y para muchas, lamentablemente, llegar a casa tampoco significa estar a salvo. Incluso a veces es peor. Sí, en la infancia fui víctima de agresión sexual por un familiar. Soy sobreviviente. A vos mismo probablemente se te venga a la mente algún caso, sea que lo escuchaste en los medios o en tus círculos cercanos. Así de presente están estos crímenes en nuestras vidas. Pero antes, definamos, ¿qué es un feminicidio? Según especialistas y marcos legales, el feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. También se le conoce como femicidio y es una manifestación extrema del machismo. El feminicidio tiene que ver con violencia de género, con asesinar a las mujeres por haber roto ese rol asignado desde el nacimiento, desde la sumisión, desde la obediencia. Si empiezas a mirar las noticias, por ejemplo, cuando se pregunta ¿por qué la mató? La maté por celos, la maté porque salió sin mi permiso. Entonces, todas aquellas conductas que han roto los esquemas de género tradicionales son las que reciben un castigo para las mujeres. Ahora, los expertos apuntan que es muy importante distinguir entre un feminicidio y un homicidio. ¿Por qué? Porque cada uno tiene connotaciones y motivaciones distintas. El feminicidio se refiere al asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Este tipo de crimen está motivado por el machismo y la misoginia y tiene un impacto específico en la sociedad. Refleja la desigualdad y la violencia de género contra las mujeres. Por otro lado, el homicidio es el asesinato de una persona sin tener en cuenta su género. Si no se hace una diferencia entre ambos términos, se corre el riesgo de invisibilizar la violencia que sufren las mujeres. El derecho penal, que es el que tipifica los delitos, ha sido construido sin una perspectiva diferenciada. Eso significa que se han dejado fuera del derecho penal ciertas conductas, situaciones que afectaban exclusivamente los derechos de las mujeres. Entonces siempre se tipificaba el homicidio en general y la muerte de las mujeres por situaciones de género. Es decir, no solo porque sean mujeres o nacieron mujeres, sino por situaciones que tienen que ver con la violencia de género fue dejada de lado. Además, estos crímenes se pueden categorizar de 2 maneras según la relación de las víctimas con sus perpetradores. Pueden ser feminicidios íntimos o no íntimos. El primero se refiere al asesinato de mujeres por parte de las parejas o exparejas, mientras que el segundo indica el asesinato de mujeres por parte de personas con las que no tenían una relación íntima. En Chile, por ejemplo, del 100% de los feminicidios, un 84% es perpetrado por la pareja o expareja de la víctima. El número en Puerto Rico se asemeja con un 81%. En Ecuador, el porcentaje es del 75%.
Y en el resto de países de la región, esta cifra no es mucho más baja. En países como Uruguay, Argentina, Costa Rica y Colombia, esta misma vinculación entre víctimas y victimarios se registra entre un 50 y un 75% de los casos. No hace falta verlo en datos, esto ya lo conocemos y lo vemos por todos lados en redes sociales y en los medios de comunicación de nuestros países. Con los conceptos claros, abramos los ojos a la gravedad de la situación en nuestra región. Recordemos, en 2022 más de 4.000 mujeres fueron asesinadas en América Latina. Esto equivale a 12 muertes por día. 12. ¿Qué más nos dicen los datos? En términos absolutos, Brasil encabeza la lista con 1.437 feminicidios registrados. Le sigue México con casi 1.000 casos y Honduras con más de 300. Los números más bajos se registran en Uruguay, Panamá y Costa Rica, por debajo de los 30 casos en 2022. Y sí, es un registro mucho más bajo en comparación con Brasil o México, pero el simple hecho de que haya casos, aunque fuera solo uno, ya es alarmante. Además, la población de Uruguay, por ejemplo, no les llega ni a los talones a la de Brasil. Claro que allí se registrarán menos casos. De hecho, si nos fijamos en las tasas, es decir, en la cantidad de víctimas de feminicidio por cada 100.000 mujeres, Honduras encabezó la lista en 2022. En este país, por cada 100.000 mujeres, 6 murieron a causa de feminicidios. Le siguió República Dominicana con casi 3 mujeres asesinadas por cada 100.000 y El Salvador y Uruguay con 1,6. Las tasas más bajas se registran en Costa Rica, Nicaragua y Chile, con menos de una víctima de feminicidio por cada 100.000 mujeres. Pero en Honduras, no importa la edad, el nivel educativo, la actividad laboral que ejerza y además la etnia a que pertenezca, igual es víctima de violencia. La violencia es una práctica generalizada. Las mujeres en Honduras se vive en un continuum de violencia, tanto violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia patrimonial, que hacen que muchas de estas mujeres sin denuncia, sin atención psicológica y demás, no puedan resistir y terminan en una muerte violenta. Sin duda, es una cultura que avala y promueve la violencia contra la mujer. Las cifras también revelan detalles inquietantes sobre la edad de las víctimas. En 8 países de América Latina que entregaron datos sobre la edad, más del 70% de las víctimas tenían entre 15 y 44 años. Y ojo, un 4% eran niñas menores de 15 años. Panamá y Uruguay incluso reportaron que el 10% o más de sus víctimas eran niñas, tan solo niñas. Esto es grave, porque si también le sumamos lo que antecede, que es una violencia física, que muchas la sufren y no se denuncia, pero en los que se denuncia, por ejemplo, en violencia sexual, el mayor riesgo está entre niñas de 10 a 14 años. Son víctimas de violencia sexual. Y eso solo es el preámbulo de un femicidio. En Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana, los datos sobre las edades se recopilan de forma diferente. En estos países, 41 niñas y adolescentes de entre los 0 y 18 años fueron víctimas de feminicidio en 2022. Si vinculamos las cifras de todos estos países, estamos hablando de un total de 56 niñas y adolescentes víctimas de este delito, lo que deja ver la gravedad del feminicidio infantil. El feminicidio infantil es de igual manera un tipo de crimen muy específico que busca recordar sistemáticamente que ninguna mujer está a salvo y que tiene que ver con también una falta de atención y de protección a las infancias. Creo que es importante tener políticas públicas que salvaguardan a las infancias, no solo a las niñas, también a los niños. Y eso sigue faltando un poco en la política pública en general. Las infancias no son vistas del todo como sujetos directos de derechos, ¿no? Y ahí es donde creo que hay una intervención estatal y social que debería ser mucho más robusta. Como nos lo contaba Mictonia Yestas, ninguna mujer está a salvo. No importa la edad, la etnia ni la clase social. Cualquier mujer puede ser víctima de feminicidio. Tu hermana, tu amiga, tu vecina, tu compañera de trabajo.
Y es que los feminicidios son la consecuencia mortal de una serie de problemáticas en las que nos encontramos inmersas las mujeres. Veamos cuáles son. Y justo crecemos en un sistema patriarcal que nos dice que somos mujeres sujetas de ser acosadas, objetos sexuales. Toda mala hierba tiene sus raíces. Y en el caso de los feminicidios, esas raíces son la violencia de género y el machismo. ¿Pero qué entendemos por esos términos y cómo están interconectados? Según la CEPAL, la violencia por razón de género contra mujeres y niñas es toda discriminación y uso desigual del poder que amenaza su integridad física, sexual o psicológica. Se calcula que en todo el mundo unas 736 millones de mujeres, eso quiere decir 1 de cada 3, han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Repito, 1 de cada 3. Y este dato no incluye la violencia psicológica, así que el número probablemente es mucho más alto. Mi mamá, hace muchos años, con su primera pareja, sí tuvo violencia física por parte de él. Incluso ella me cuenta que varias veces le tocaba irse a dormir abajo de los puentes, huyendo de él porque la buscaba y la buscaba. Los comportamientos machistas, por otro lado, fomentan la idea de superioridad masculina sobre las mujeres, patrones que pueden llevar a la violencia de género. El machismo está profundamente arraigado en las sociedades latinoamericanas, también en otras partes del mundo, y puede atribuirse a una combinación de factores históricos y culturales. Se nos ha educado así, porque se nos ha enseñado en la casa, en la familia, en la escuela, en la iglesia y en la comunidad que los hombres son los que tienen los derechos, que los hombres son los que mandan y que los que son ellos los que toman las decisiones. Y por lo tanto, cuando se les educa a las mujeres y a los niños, a las niñas y a los niños, lo hacen de forma diferenciada, que las niñas son para la casa y los hombres para el mundo del trabajo, del negocio, de las negociaciones, y las mujeres las confinan a el ámbito doméstico, y ahí es donde se vuelve un problema, porque la forma que no se educan es la que está afectando ese comportamiento de los hombres que creen que son dueños del cuerpo, del pensamiento y del comportamiento de una mujer. La conexión entre la violencia de género, el machismo y los feminicidios es clave para entender la profundidad del problema. El machismo, con sus raíces en tradiciones patriarcales, alimenta y perpetúa la violencia de género. Esta violencia, a su vez, puede culminar en feminicidios, representando las manifestaciones más extremas del control y dominio masculino sobre las mujeres. Bueno, yo cuando iba en el bachilleres sufrí acoso por parte de un profesor. Y pues yo cuando llegué a comentar esta situación en la escuela, pues no me hicieron caso. Ella no podía ver a otro hombre, no podía hablar con otro hombre. Y un día pues fuimos a clase y me la encontré que estaba golpeada, ¿verdad? Entonces allí me contó ella que sí, sufría bastante, sin decirnos nada, pero sí sufría bastante, hasta físicamente. Si queremos combatir los feminicidios en América Latina, no basta con implementar medidas legales o de seguridad, sino que también se requiere un cambio social que erradique la violencia de género y el machismo. Pero ahora veamos cuáles medidas legales se han tomado en los distintos países de la región. Lo ideal sería denunciar a esa persona. Ahora, que se cumpla o que tomen cargo de nosotras, pues eso es otra cuestión. Muchas veces la mujer termina siendo asesinada por su pareja luego de que quizás puso una denuncia, y el problema es que no se le da un seguimiento real. Simplemente se pone la denuncia, se le pondrá alguna orden de alejamiento al agresor, pero no se da un seguimiento real. Cuando hablamos del marco legal de los feminicidios en América Latina, el panorama es complejo. A pesar de los avances en la legislación, no es suficiente y la impunidad sigue siendo un obstáculo gigantesco. En la región, 18 de los 46 países han legislado el feminicidio como un delito específico. Argentina, Bolivia, México y El Salvador son algunos de ellos. Además, en 13 de estos países, estas leyes incluyen la creación de datos y registros sobre violencia de género, algo importantísimo para poder analizar la situación. Sin embargo, una cosa es el papel y otra cosa es la práctica. En muchos casos, la falta de efectividad del sistema judicial alimenta la impunidad.
Cuando hablamos de feminicidio y en particular en América Latina, tenemos que pensar lo que no es solo una cuestión de ese asesinato sistemático de mujeres por ser mujeres, sino que está acompañado por la impunidad institucional, es decir, por la indiferencia, la torpeza, los obstáculos que el gobierno, los ministerios públicos, la policía cometen al hacer una investigación o al ignorar una investigación sobre feminicidio. En ese sentido, cuando hablamos de feminicidio en esta región, tenemos que hablar de impunidad. Y es que la impunidad en los casos de feminicidio no solo se refiere a la ausencia de castigo para los agresores, sino también a la indiferencia, la incompetencia y los obstáculos institucionales. De nada sirve tener leyes si las instituciones no actúan con diligencia. Pero alguna gente ni siquiera por eso se atreve a denunciar porque dice, no se va a cumplir el debido proceso. ¿Para qué? En Honduras, por ejemplo, entre enero de 2022 y marzo de 2023 se registraron 384 feminicidios, de los cuales un 95% de esos crímenes aún siguen impunes. En mi opinión, se podría decir incluso que la impunidad es en sí violencia de género, porque es un mensaje de que la violencia contra las mujeres no será sancionada, que no importa. Esto lo que hace es manda el mensaje a las otras, a los otros hombres que pueden seguir desarrollando esta violencia femicida y que el Estado no va a actuar. También envía un mensaje a las mujeres que se encuentran en riesgo de que no vale la pena denunciar o pedir ayuda y de que hacerlo incluso les podría traer hasta más problemas. Estamos hablando de que somos 9 psicólogos, 3 psiquiatras. De esas 500 mujeres que van en un trimestre, a lo mejor 2 van con una demanda de situación de violencia. 500, 2. Y aquí es donde entran en juego las alertas tempranas, es decir, señales que identifican de manera anticipada situaciones de violencia por razones de género antes de que éstas escalen a niveles más graves. Las demandas son uno de esos indicadores, pero ¿qué tan efectiva es la respuesta de las autoridades? En Argentina, por ejemplo, en 2021, al menos 3 de las 21 víctimas directas de feminicidio hicieron denuncias formales hacia sus agresores previamente a ser asesinadas. En el mismo año, en Chile, el 34% de los feminicidios consumados presentaban denuncias previas. En Uruguay, en 2022, el 37% de las víctimas habían realizado denuncias previas. Parece entonces que tanto el miedo como la ineficiencia del Estado empujan a las mujeres al silencio. Como el feminicidio y la violencia contra la mujer ha sido tan naturalizada, la propia familia le dice, ¿para qué vas a denunciar? A mí también me pasó, y mira, piensa en tus hijos, piensa en tus hijos, piensa en tus hijos. Entonces, del rol de la madre de cuidar a sus hijos y de ponerse siempre detrás, terminan abandonando procesos frente a un sistema judicial que no les cree, que justifica. La impunidad en los casos de feminicidio y la falta de garantías de protección para las mujeres no solo perpetúan la violencia de género, sino también generan un impacto devastador en la sociedad. También están las otras víctimas. El impacto de los feminicidios en la sociedad va mucho más allá de la pérdida de vidas. Cuando una mujer es asesinada, en la mayoría de los casos hay una familia que queda marcada, hijos que quedan desprotegidos. No es un secreto que el cuidado de niñas, niños y personas dependientes recae principalmente sobre las mujeres debido a los mandatos tradicionales de género y a la estructura social inequitativa del cuidado. En este contexto, la muerte de una mujer por feminicidio no solo viola su derecho a la vida, sino que también deja a las personas dependientes de ella en una situación de extrema vulnerabilidad, a menudo sin recursos económicos ni apoyo emocional. Los datos de 7 países de América Latina en 2022 registran 400 víctimas indirectas de feminicidios. En Argentina, por ejemplo, el número de víctimas indirectas fue de 227. En Paraguay fueron 49. En Uruguay, Panamá, Costa Rica y Chile, el número se mantuvo entre 20 y 40. Y en Nicaragua se registraron 14. Pero la cifra es mucho más alta porque los demás países no registran este tipo de datos. Eso es fundamental, porque al momento de tú saber cuántas mujeres son víctimas de feminicidio, tienes más información, por ejemplo, sobre cuántas familias se han quedado sin madre porque ha sido asesinada y sin padre porque va a la cárcel, ¿no? Hablando del feminicidio íntimo. Entonces tienes niños y niñas que están creciendo en las sociedades con el dolor terrible de haber perdido a su madre por responsabilidad del padre.
¿Cómo tú vas a construir sociedades sanas, equilibradas, sin violencia, cuando no le estás dando atención a una situación constante? A los impactos dentro del núcleo cercano de la víctima se suman el trauma por la pérdida, el bajo rendimiento en la escuela o trabajo, problemas de salud, etc. Me la ha quitado la vida mi hija con 26 años, ha truncado sueños, ha truncado toda una vida. ¿Hasta cuándo, señor presidente, no va a haber justicia? Y si nos vamos más allá, los feminicidios impactan a las mujeres en general. El miedo de ser la próxima víctima limita muchísimo nuestras vidas y afecta las decisiones que tomamos en el día a día. Siempre estoy como al pendiente de quién va atrás mío, quién va adelante, qué está pasando, o solo hay hombres en un taxi o algo así. No, voy a esperar que una mujer también se suba conmigo. En el caso de que vaya en transporte público, pues nuestra vestimenta, desgraciadamente, es muy importante. No andar brazos descubiertos, no andar escotes pronunciados, no andar vestidos, no andar cosas muy pegadas, poder usar chaquetas, cosas que cubran tu cuerpo. También si es de día o si es de noche, si estamos solas o acompañadas, son preguntas que nos planteamos antes de salir de nuestras casas. Un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina en las ciudades de Buenos Aires, Santiago de Chile y Quito reveló que más del 70% de las mujeres encuestadas se sienten inseguras en el transporte público durante todas las etapas de su viaje, desde que se dirigen a la estación hasta que llegan a su destino. Y ese temor incrementa dependiendo de si hay mayor presencia de hombres, si viajan solas y si es de noche. Entonces, los feminicidios no solo arrebatan vidas, sino que también dejan cicatrices profundas en las familias, las mujeres y las comunidades. Necesitamos más cambios y necesitamos más apoyo. Ya lo vimos. Los feminicidios son solo la punta del iceberg de una problemática de dimensiones enormes. Por eso, para erradicarlos, se necesita un enfoque integral, coordinado y comprometido. La legislación y las decisiones de nuestros gobernantes son solo el primer paso. Los estados de la región, la gran mayoría, son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y aquel estado que es parte del Sistema Interamericano tiene que cumplir sus obligaciones internacionales, que van por prevenir los hechos de violencia, investigarlos, sancionar a los perpetradores y reparar a las víctimas. Entonces el rol de los estados es fundamental. Mencioné en el caso de Argentina, por ejemplo, en los discursos del presidente y de sus representantes son contra la agenda de género, contra la agenda sanguinaria del aborto. Entonces el mensaje que se está dando es contra el feminismo y contra, entre comillas, la ideología de género. No hay mayor ideología que negarle a las mujeres sus derechos a ser libres, porque les está costando la vida, en fundamentos totalmente negacionistas de derechos humanos. Pero como contaba Yulisa Mantilla, la lucha contra el feminicidio no se agota en la norma. También es necesaria una transformación de las estructuras institucionales. Deben ser accesibles y efectivas. Cuando una mujer va a denunciar feminicidio, no necesariamente va a ir sola, porque tiene que llevar a sus hijos, porque ¿con quién los va a dejar? ¿No? Entonces los juzgados no están pensados para mujeres que vayan con hijos. Mujeres de escasos recursos que tienen que ir una vez a la fiscalía, luego al médico legista, luego al proceso, etcétera, etcétera, que significa un costo económico y un costo emocional y un costo también, digamos, de lo que va a significar todo este proceso revictimizante, lo abandona. Hace falta presupuesto. No hace falta más policías. Yo creo que hace falta una fuerza policial sensibilizada, entrenada, capacitada para atender estos casos y para atender a las familias de las víctimas. Y un último punto que parecerá cliché, pero solo así podremos ver un cambio social: la sensibilización y la educación de igualdad de género para eliminar la cultura machista. Entonces, no es solamente proteger a las mujeres o socializarlas para que denuncien, es empezar a criar distinto a los hombres. Por eso es tan importante el enfoque de género en la educación. Y por eso también hay tanto miedo, porque el enfoque de género es revolucionario. Te permite no solamente mirar hacia las generaciones futuras, sino a tus propias decisiones. ¿Cómo me criaron? ¿Qué decisión tomé? ¿Por qué dejé esto? ¿Por qué fui por allá? ¿Por qué reaccioné de esta manera? Movimientos sociales como Ni Una Menos o gritos de protesta como el performance Un violador en tu camino del colectivo chileno La Tesis han tomado muchísima fuerza y a ellos se han sumado millones de personas. Esto nos deja ver que América Latina es consciente y quiere hacer algo al respecto. Iniciativas como estas ayudan a visibilizar la realidad
y empoderan a las mujeres a alzar su voz. Hay ciertos rituales que me he dado cuenta que tengo muy arraigados. Enviar mi ubicación apenas me subo solo a un Uber, pedirle a mi mamá, hermano o amiga que me escriban apenas lleguen a casa, tomar el camino más iluminado, aunque sea el más largo. Y estoy segura de que no soy la única. Somos conscientes del riesgo en el que vivimos por el simple hecho de ser mujeres, y esto no debe ser así. Nuestras comunidades, nuestras autoridades, nuestros gobernantes deben garantizarnos una vida sin violencia, una vida en la que podamos caminar sin estar viendo hacia atrás a ver si alguien nos persigue o nos acecha, una vida en la que podamos viajar solas, una vida en la que regresemos a casa sanas todos los días. En fin, una vida en la que los feminicidios y la violencia de género no sean el pan de cada día. ¿Y a vos cómo te afecta la violencia de género, el machismo y los feminicidios? ¿Conoces algún caso que te haya marcado? Te leo en los comentarios a través de nuestro canal de YouTube DW Cómo Te Afecta.